muchísimas gracias por su presencia en este encuentro que nos venimos preparando hace mes y medio entre los estudiantes de Derecho y de otras facultades, pero fundamentalmente de Derecho. Quiero agradecer a los cursos primero H y primero F que están aquí presentes. Yo creo un aplauso para ustedes porque son los únicos que cumplieron esta presentación. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar recordando una frase, porque la invitación viene desde el área de humanidades. Apenas tiene 8 meses, están haciendo, digamos que el alma de la universidad tiene que formarla un ambiente filosófico y ético, que dejándose sentir en cada escuela encuentre su expresión más definida en una facultad central de filosofía y en el cultivo de las humanidades. Enrique Molina Garmendia. Él es un español que nos hace una reflexión. Nosotros hemos hecho aquí ya unos conversatorios humanísticos en los últimos 15 días con unas charlas muy interesantes sobre diferentes temas de las humanidades al derecho, y lo hemos denominado humanidades al derecho, que algunos lo han entendido de otra forma, como si el derecho fuera otra cosa, torcido, ¿no? Pero no, es que las humanidades van al derecho a ayudar de una manera interdisciplinaria, transversal, como la cátedra republicana, como la filosofía del derecho, como la sociología jurídica, va a ayudar al análisis de los fenómenos sociales, como por ejemplo las elecciones que acaban de pasar. Una reflexión sobre eso, como el problema de la violencia, el problema de los 50 años de la violencia, el problema de la participación ciudadana y el problema de la participación de la juventud en la política en Colombia. Por ejemplo, ayer hubo una votación de 20 millones que no se esperaba. Parece que no hubo muchos actos de violencia o casi ninguno, y eso también es bueno destacarlo. Pero hoy, como vamos a reflexionar un poco sobre el asunto, vamos a presentar al doctor Sergio de Zuviría. Él es filósofo de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en gestión políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona en España. Tiene una maestría en filosofía, Universidad Nacional de Colombia. Es doctorado en filosofía política, Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Ha sido profesor en pregrado y posgrado en varias universidades del país. Autor de varios proyectos relacionados con los derechos humanos. Conferencista destacado en Colombia y en el exterior. Actualmente es profesor de las Universidades de los Andes, Nacional, El Bosque y Autónoma. Colaborador de varias revistas nacionales e internacionales. Hoy nos hablará el doctor sobre las humanidades en las facultades de Derecho. Bienvenido, doctor Sergio de Zuviría. Gracias por estar con nosotros. Agradecer a la Corporación Universitaria Republicana, especialmente a sus profesores y estudiantes que hayan hecho esta convocatoria a pensar en un tema que preocupa a la humanidad. Grandes filósofos y filósofas de nuestra época han dedicado investigaciones muy profundas sobre esta especie de crisis silenciosa, ¿no?, que tendrá efectos devastadores, ¿no?, en el futuro, y es qué le pasa a un ser humano y a un estudiante universitario cuando va abandonando la filosofía, las artes y las humanidades. Especialmente agradecer, porque lo digo en muchas de mis intervenciones, yo creo que la universidad colombiana y latinoamericana pues debe vivir una profunda transformación, y en el caso de Colombia construir una especie de universidad nómada, de universidad itinerante, de universidad mucho más ligada a la calle y a los territorios. Yo creo que este privilegio abominable que yo he tenido de haber tenido maestrías, doctorados y trabajar en una universidad de élite
como es la Universidad de los Andes, durante 30 años, pues debo de alguna manera compensarlo y retribuirlo en las zonas y en los territorios, y construir un tipo de profesor que no sienta que cuando llegan las vacaciones debe estar pensando en irse a Miami o a París, y ni siquiera a mi tierra cartagenera, sino irse a la Universidad Tecnológica del Chocó, a la Universidad Surcolombiana, a la Universidad de la Amazonía. Y yo, cada vez que llegan las vacaciones, para eso que Sigmund Freud llamaría reducir y mitigar la violencia a través del sentimiento de culpa, empiezo a desplazarme a todos esos territorios ensangrentados de Colombia. Pues tuve la posibilidad la semana pasada de tener una experiencia muy hermosa en la Universidad del Atlántico. Estábamos conmemorando el bicentenario de Marx y llegaron al aula 300 estudiantes a tratar de discutir, pensar a fondo cuál fue el aporte del filósofo de Trèves. Y la mayoría tenían entre 18 y 21 años. Yo sé que la Universidad Republicana, la mayoría son trabajadores, y la mayoría dedican jornadas de 7 de la mañana a 11 de la noche para tratar de compensar ese desequilibrio y esa brecha horrenda que tiene este país, que no permite una educación desde la cuna hasta la tumba, gratuita y pública, ¿no? Cuando los famosos 10 sabios hicieron el famoso informe Colombia al filo de la oportunidad, el prólogo de Gabriel García Márquez, que se llama Colombia al alcance de los niños, es que esa utopía de Bolívar, esa utopía de Sucre, esa utopía de nuestra América, es que ningún niño, ningún joven y ningún viejo tenga esta horrenda situación de no pisar un aula universitaria. Esto es algo discriminatorio, y en la utopía de América yo creo que siempre está presente una educación, como dice García Márquez, desde la cuna hasta la tumba. Que uno tenga 80 años y por qué no puede tomar un curso de filosofía o de astronomía o de música o de historia del arte, y por qué un niño y un adolescente no tienen también esa posibilidad. Yo creo que le decía a Héctor Barbosa que para mí, en medio de todo este trabajo con las regiones y los territorios, pues yo creo ya mucho más en la Orinoquia, en el Baupés, en el Guaviare, que en Bogotá, en Medellín y Cali, ¿no? Porque eso me lo ha enseñado mi experiencia vivencial, ¿no? Tengo mucha esperanza en la salud mental, psicológica de los territorios que vivieron el larguísimo conflicto, y lo he aprendido, y haré varios libros sobre ello ya en mi vejez, de todo lo que aprendí acompañando el proceso de paz en estos 4 años, visitando las universidades públicas territoriales de Colombia, que nos dan ejemplos importantísimos. Pero decía Héctor, para mí volver a visitar una universidad donde muchos trabajadores como ustedes y trabajadoras hacen esfuerzos mancomunados, dificilísimos y valiosísimos, los aprendí cuando empecé a ser profesor a los 23 años en la Universidad Libre de Colombia, en la Universidad Autónoma y en la Universidad Inca. Y allí aprendí el valor de los estudiantes nocturnos, y aprendí a veces ciertas desazones y ciertas no comprensiones de los estudiantes diurnos. Fue una experiencia, además fui presidente de 3 sindicatos en esas universidades, y creo que también algún día trataré de
pensar y elevar a concepto esa experiencia histórica. Para mí es un placer, agradezco realmente, Héctor, su persistencia. Yo creo que un rasgo de nuestra matriz cultural debe ser ese, y es la voluntad de la persistencia como una tarea de seres humanos que tienen proyecto de vida y no desfallecen ante la primera dificultad. Una de las más difíciles preguntas de la educación, y es ¿quién forma la voluntad humana? ¿Quién forma ese ámbito de tener proyecto de vida, persistir y no ser tan cómodo que ante la primera frustración abandone mi carrera o abandone mi proyecto existencial de vida? ¿Quién forma la voluntad humana? Y yo conocí en universidades como la Autónoma y la Libre que había seres de 60 y 70 años que estaban estudiando Derecho porque desde muy jóvenes quisieron en esta sociedad tan injusta pisar un aula universitaria. Por eso me emociona, y me emociona de alguna manera el tema. Si hay dos carreras muy bien analizadas por Michel Foucault que contienen un aura de autoridad y de práctica de relaciones de poder, es el derecho y la medicina. Y el maestro Germán Arciniegas, que fue un gran luchador en la Reforma de Córdoba de 1918, decía que algo que le preocupaba era los médicos y los abogados, es que una vez recibían el título, nunca volvían a leer un libro. Se lo escuché a Germán Arciniegas, que era decano en mi Facultad de Filosofía en los Andes, y desde ahí un poco me persiguen dos preocupaciones. ¿Qué aura como práctica de poder tiene el derecho y la medicina? ¿Por qué son carreras tan reglamentadas desde 1915 en Colombia? ¿Y por qué están tan estigmatizadas? Que hay seres humanos que estudiaron Derecho y se atreven a decir que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Temas que para un diagnóstico serían realmente interesantes. Por eso esta convocatoria está en el núcleo de una problemática central. Dos profesiones muy validadas por el saber moderno, donde hay seres humanos que se atreven a decir que el derecho no tiene nada que ver con la ética. Algo que creo que alguien que haya pasado por un aula y haya leído a Hans Kelsen, a Lexi o a cualquier gran filósofo del derecho se ruborizaría por su analfabetismo. Por eso creo que el tema que hoy nos convoca es un tema apasionante y difícil, porque es el progresivo desmonte y eliminación de las artes, las humanidades y la filosofía en muchos currículums de carácter universitario. Pero esto ha sido paralelo al avance del neoliberalismo. Quiere decir que este modelo, de alguna manera que entró casi como un modelo simplemente económico, al expandirse la ideología neoliberal, al mismo tiempo se eliminan las humanidades, la filosofía, el arte y la cultura de los currículos universitarios. ¿Qué nexo patógeno y extraño tiene esos dos elementos? Sedientos de dinero, dice Martha Nussbaum, muchos estados nacionales y sus sistemas educativos están descartando ciertas actitudes y capacidades que son determinantes para la formación de la voluntad moral, para la creatividad y la imaginación y para la democracia.
Fíjense, 3 órdenes donde todos los diagnósticos hablan que estamos en crisis: formación moral, pérdida de la imaginación creadora y democracia. Esta gran filósofa, que ha estudiado este fenómeno con mucho cuidado en la India y en los Estados Unidos de Norteamérica, para ella es una crisis silenciosa que tendrá efectos devastadores en el futuro próximo. En Colombia, 2 sucesos trágicos que nos deberían hacer sonrojar muestran el avance de esta visión del mundo. Una ministra de Educación que nunca en su vida había dado una clase, que pasó sin pena ni gloria, se le ocurrió hacer una reforma universitaria con ánimo de lucro. De buenas, los estudiantes en el 2011 la derrotaron. Eran 27 siglos de pedagogía occidental echados a la basura. ¿Qué diría Platón, Aristóteles, Santo Tomás, María Montessori, Pestalozzi, Freinet, Piaget, Kant? Bueno, una universidad con ánimo de lucro, y un alcalde de mi ciudad, de mis raíces, hoy de buena retirado, planteó que a los jóvenes y las jóvenes de Cartagena no había que enseñarles filosofía, sino que había que enseñarles solo cuestiones prácticas. La filosofía, las humanidades y las artes no deben ser aprendidas, discutidas por los jóvenes de una de las ciudades más injustas y desiguales de nuestro país. Desde la Academia de Platón, pasando por el Liceo de Aristóteles, siempre, y no estoy hablando de la cultura Kogi, o la cultura Aroaca, o el Summa Causai, o el Summa Camaña, sino solo desde la mirada de estos 27 siglos de historia occidental, siempre se combatió el especialismo precoz y el cultivo se fomentó de una mirada universal, de una mirada de totalidad. Creo que es un tema completamente transversal a la pedagogía occidental. Los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes no deben especializarse tempranamente. Por eso el libro séptimo de la República de Platón plantea que uno debe estudiar 50 años, no ahora 22 o 23, y hay que estudiar música, hay que estudiar astronomía, hay que estudiar economía, hay que estudiar dialéctica, hay que estudiar retórica, hay que estudiar gramática. 50 años de lo que llamaban paideia. ¿Por qué es negativa una especialización precoz? ¿Y por qué perder el horizonte de las relaciones, que tiene que ver la parte con el todo con la parte, la relación con la relación, forma peores seres humanos? El especialismo precoz y la pérdida de universalidad o totalidad nos vuelven peores seres humanos. Lo sabían perfectamente Platón, Sócrates y Aristóteles. Por eso el pensum del primer tratado de pedagogía de la historia occidental, el libro séptimo de la República, es tan exigente, tan exigente. Pero si transitamos a la idea moderna de universidad,
Como ustedes sabrán, este espacio, este privilegio que tienen, fue inventado en el siglo XII por la sociedad medieval. Pero la idea moderna de universidad que emerge en el siglo XVI, XVII, en grandes pensadores occidentales, nos otorgó tres finalidades últimas. Tres finalidades últimas. En una sociedad donde uno ya no se pregunta por nada, preguntarse por las finalidades últimas de este privilegio sería clave hoy. Y esas tres finalidades que nos otorgó Schleiermacher, Fichte, Kant, Jasper, Ortega y Gasset y los grandes teóricos de la idea filosófica de la universidad son la docencia, la investigación y tal vez la más compleja y difícil, la tercera finalidad, una formación integral y servir en algo a nuestra comunidad, a nuestros territorios, nuestras sociedades. En el caso de América Latina, los grandes y las grandes pensadores de la universidad siempre les ha preocupado la tercera. Sí, docencia pertinente, con calidad profunda, todo lo que ustedes le arriman a ese ejercicio tan difícil que según Kant es el más difícil descubrimiento del ser humano, educación política. Y Kant lo dijo a los 80 años antes de morir: los dos descubrimientos más difíciles que el ser humano ha hecho son la política y la educación. No puedo entrar a su argumentación, pero a los 80 años nos dejó esas bellísimas reflexiones. Pero sí podemos decir que el segundo es investigación. Digámoslo hasta así, que nos dejen algo al salir de estos claustros de espíritu investigativo. No hay que tener doctorado para investigar, no hay que tener maestría para investigar. Es algo que los propios colegios gestan y las familias desde una edad muy prematura, y se llama proyectos, la pasión por la investigación. Y la tercera, que es la que hoy nos convoca, eso que podríamos llamar una formación integral. Nadie de los que estamos aquí sentados somos solo abogados, somos solo ingenieros, somos solo economistas. La vida nos ha dotado de un coro polifónico de posibilidades y potencialidades. No hay nadie de los que está aquí arrojado en este mundo que no tenga algo de poeta, de astrónomo, de danzarín, de economista, de investigador, de músico. No nos traicionemos a nosotros y nosotras mismos. Cultivemos ese coro polifónico de diversidades y potencialidades. Por eso, eso que es intraductible a veces, paideia, Bildung, formación integral, es que nadie es solo su profesión, nadie es solo su cartón, todos somos seres mucho más ricos, diversos que eso. Por eso no asesinen al artista, no asesinen al músico, no asesinen al filósofo, no asesinen al poeta que vive en cada uno de nosotras y nosotros. ¿Cómo sería que Walter Benjamin, para definir la felicidad, la define tal vez de la manera más materialista que existe? Y es: luego de mirar lo vivido, retrospectivamente, no sentir horror. Y es tratar que esas capacidades, potencialidades, horizontes, deseos, no sean masacrados,
Yo y cada uno de nosotros y nosotras es mucho más que un cartón, mucho más que una profesión. Por eso, los motivos para perseverar en una formación integral, no especializante, no profesionalizante, son profundos, casi que cuestionan nuestra propia condición humana. Aquí no estamos hablando solo de derecho y humanidades, estamos hablando de cada uno de los que somos y aspiramos ser mejores seres humanos. Por lo menos en Occidente solo hay 3 caminos. Yo creo que en otras culturas más ricas habría multiplicidad de caminos, pero hasta ahora solo hemos inventado 3 para tratar de ser un poco mejores: la educación, el arte y la cultura, y las relaciones con el prójimo, la amistad, el amor, la ternura, la escucha, el silencio. El propio Freud y el propio Rousseau, en cierto pesimismo antropológico, llegan a una conclusión muy dura. De esas 3, la educación, la naturaleza y demás, la que más infelicidad y malestar no produce es las relaciones con el prójimo. Por eso Rousseau, ya no el del contrato social, sino el Rousseau de reflexiones de un paciente solitario, llega a una conclusión bastante devastadora. Es mucho mejor vivir con los animales, las plantas, los sueños y la imaginación que con los seres humanos. Pero nosotros, como dirá Marx en la confesión a sus hijas, Jenny y Laura, aún los seres humanos nos hayan hecho miles y miles de traiciones, seguiremos creyendo en ellos. No como el ermitaño, no como el ermitaño que fue Zaratustra, que se retiró 10 años, un poco cansado de los hombres, de la condición humana, pero volvió gritando como filósofo bailarín: amo la vida, y se entregó a la construcción del Übermensch. ¿Cuáles son los motivos profundos para mantener la idea de las humanidades, la idea de la formación integral que va más allá del derecho, que nos cuestiona a cada uno de los que estamos aquí? Yo trataré de hacer un inventario de los motivos profundos, pero creo que cada uno de ellos daría para otros seminarios. Primer motivo: nos llamamos universitas, y nos llamamos universitas porque este espacio, este escenario, nuestro propio privilegio, no se agota en la docencia y en la investigación. No basta excelente calidad de docencia, no basta excelentes y pertinentes investigaciones. Debemos cultivar lo universal, debemos cultivar el universitas de nuestro origen latino, y es no perder el horizonte de que cuando analizamos las elecciones de ayer, podemos no simplemente hablar de personas o individuos, sino de un proyecto universal para Colombia, un proyecto que vaya más allá de la inmediatez de la coyuntura. 2. Preservar la totalidad, el universitas, las interrelaciones, abordar toda problemática humana. ¿Cuál es nuestro conflicto? Si nosotros reducimos nuestro conflicto a narcotráfico, o reducimos nuestro conflicto a actores armados, o reducimos nuestro conflicto, no explicaríamos que tuviéramos más de 70 o 2 siglos de conflicto. Todo lo que es complejo y difícil de resolver
tiene multiplicidad de causas. Nunca es unicausal. Una crisis familiar, una crisis de salud, nunca tiene una exclusiva univocidad o unicausalidad. Tercero, la formación integral de nuestras potencias, nuestras facultades, nos permite pensar uno de los temas más importantes de América Latina: universidad y sociedad. Somos el continente más desigual de América Latina. Por eso las universidades no se pueden embelesar hablando de su gran investigación y docencia, como dice José Joaquín Brunner de manera muy radical. No podemos seguir hablando de universidades exitosas en sociedades fracasadas. Y mis estudiantes de la Universidad de los Andes claramente hoy lo han entendido cuando dicen metafóricamente: ya no es una universidad frente a Monserrate y de espaldas al país, sino una universidad de frente a la sociedad y de espaldas a Monserrate simbólicamente. No puede ser exclusivamente su referencia a Berkeley o su referencia a Harvard. Su referencia es la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Autónoma de México. Dejemos el eurocentrismo racista, blanqueado, típico de la mentalidad de cierta oligarquía colombiana. En ese sentido, tenemos que hacer una especie de terapia del eurocentrismo, del clasismo, del racismo en el mundo universitario todos los días. La formación integral, las humanidades, nos abren la posibilidad de pensar el tema que más obsesiona a la pedagogía hispanoamericana. Universidad, sí, pero ¿con qué sociedad? ¿Con qué sociedad? ¿Con qué territorios? ¿Con qué comunidades próximas? ¿Con qué proceso de paz? Una cosa es mirar el proceso de paz acá y otra estar en el Urabá o en el Cauca, como nos toca recorrerlo muchos fines de semana en Colombia. Cuarto, existe un espíritu de universidad singular. Jaspers lo llama en latín genius loci. No es conveniente homogeneizar las universidades. Las universidades que han dejado huella son aquellas que arriesgan una identidad, que arriesgan una particularidad y no caen en la moral de rebaño de la estandarización masificante. Puede que estemos equivocados, pero no se trata de estandarizar y homogeneizar las universidades. En ese sentido, un cuarto elemento es que la formación integral que ustedes deben buscar debe ser de acá, no copiada de nadie. Tenemos que inventar un departamento de humanidades, un departamento de bienestar cultural, un departamento estudiantil que no sean copias trasnochadas de experiencias cercanas o exitosas, porque no todo es exitoso de acuerdo al contexto. Insistimos mucho en ello, porque el neoliberalismo lo que quiere es estandarizar todo, y parte de esa estandarización es la eliminación progresiva para desideologizar y despolitizar las humanidades, las artes y la filosofía. Y el quinto argumento, que sería claramente una pregunta filosófica y pedagógica: ¿qué contienen las humanidades, las artes y la filosofía que colaboran en la formación moral
la imaginación creadora y la democracia, que no lo contiene la ciencia, la técnica y ciertas formaciones de técnica jurídica, que contienen esos ámbitos, que cumplen un papel relevante en moralidad, creatividad y democracia. Y ahí creo que los argumentos son contundentes. Primer argumento: consideramos que las humanidades, la filosofía y las artes fomentan más que la ciencia y la técnica la capacidad de argumentación. La capacidad de argumentación. Sócrates decía: una vida no examinada no merece ser vivida. Quiere decir que lo fundamental es estar haciendo permanentemente autoexámenes. Mi plan de vida, mi proyecto, mi vida afectiva, etcétera, con una argumentación rigurosa. Y yo diría que si no hay autoexamen y no hay argumentación, los estudiantes se envilecen. Uno, la falta de autoexamen genera ausencia de claridad respecto a los objetivos. Dos, la ausencia de autoexamen hace de las personas demasiado influenciables y presas de la demagogia, y tiene una tendencia al autoritarismo y a la presión de los pares. Estar a la moda, estar en el esnovismo, no tener criterio propio. Tercero, la persona capaz de argumentar por cuenta propia sostiene su disenso con argumentos propios y se distancia de lo que Nietzsche llamaría la moral del rebaño. Cuarto, la persona que no hace autoexamen de sí misma tiende a tratar a los otros con irrespeto y fanatismo. Por eso yo siempre digo algo que tocaría fundamentar más: desconfíen de alguien que no tiene humor y que no sea capaz de burlarse de sí mismo, porque tiende a tratarse así como a los otros, con irrespeto, con autoritarismo y con fanatismo. Quinto, en sociedades hoy multiculturales y muy diversas, el trámite de las diferencias exige mucha argumentación. No es posible tramitar hoy diferencias tan profundas y abismales sin una gran capacidad argumentativa. Y 6, la filosofía y las humanidades, desde mi perspectiva, le prestan una gran atención a la estructura formal y de contenido de toda argumentación. Yo digo esto y se lo digo a mis estudiantes: quien ha podido leer una obra de Kant o de Hegel está preparado para cualquier lectura, casi hasta para Einstein. Quiere decir que son excelentes textos para prepararse para eso dificilísimo que es la capacidad de argumentar. Mínimo 6 importantísimos subargumentos del primer argumento. Las humanidades, la filosofía, las artes son exigentes y fomentan
algo que está hoy poco muy desértico y árido: argumentar socráticamente. Por eso siempre vuelve uno a Sócrates y sus diálogos. Segundo, y esto creo que lo tiene mucho más el arte, la literatura, que la propia filosofía: apertura a sentimientos morales y el trabajo catártico con otros sentimientos que podríamos llamar antimorales. Y ahí tocaría contar la famosa experiencia griega. Si ustedes algún día tienen el privilegio de ir a la Acrópolis de Atenas, se sorprenderán que en esos vestigios arquitectónicos, cada 3 cuadras hay un teatro. Los niños y las niñas de Atenas, que eran hijos de ciudadanos, eran llevados para purificar, como dice Aristóteles en la Poética, su mundo emocional, no a escuchar clases de filosofía, sino a ver la experiencia más dura de la existencia humana, la tragedia. ¿Cuál es la verdad sirenaica más difícil de la tragedia humana? La vida en sí misma no tiene grabado un sentido, pero hay que inventárselo o nos suicidamos. Quiere decir que la verdad que nos muestra la tragedia es durísima y hay que enfrentarla. Somos los responsables de construirle un sentido a la existencia, porque ella no tiene sentido. Por lo tanto, que hay que cuidar con mucho esmero. El último Foucault, Epimeleia eute cura sui, las emociones. Las emociones. La catástrofe más grande de Occidente, no de otras culturas, es ahí. El mundo de la educación moral y de los sentimientos y emociones morales está, por lo menos la niña indígena cuando tiene menstruación, tiene a alguien que le explique. Pero nosotros somos de sexualidad de luz apagada. Todo produce culpa, todo produce vergüenza, todo produce repugnancia. Una experiencia bastante difícil no solo con el cuerpo, sino con toda la vida emocional. Las artes y la cultura tienen un lugar privilegiado para el cuidado tanto de las emociones virtuosas para la vida pública, como también las emociones y sentimientos que destruyen la convivencia: el odio, la venganza, la repugnancia. Es decir, necesitamos una psicoterapia catártica por varias generaciones para volver a atender lo que nadie atiende en las aulas occidentales: las emociones. Necesitamos más empatía con el dolor y la vulnerabilidad humana, y no hay nadie que nos muestre de manera más descarnada que somos seres demasiado horrendos, demasiado vulnerables, demasiado contradictorios. Y donde más lo somos es en el campo del afecto, los sentimientos y las emociones. Necesitamos fomentar mucho más las virtudes públicas para la convivencia: solidaridad, esperanza, fraternidad, igualdad real, comunidad, y al mismo tiempo hacer catarsis sobre el odio, la venganza, la vergüenza, la repugnancia. En la educación emocional del Emilio de Rousseau, oigan ya lo lúcido que hay en ese texto de 1752. La educación de las emociones debe extenderse en el tiempo. Nada de que uno dice que ya está formado emocionalmente a los 18 o 15 años. Todo lo contrario.
a medida que avance la cronología de los años, más alerta con la descomposición emocional. Lo peor que tenemos hoy en Colombia es eso. Pero también tenemos que aprender a emotiva y afectivamente identificarnos con los demás. Ver el mundo también desde ojos ajenos, pero al mismo tiempo sentir mediante la imaginación literaria, artística, el sufrimiento de otros seres humanos. La verdad ya no es un problema conceptual, la verdad ya es un problema existencial de sufrimiento. Pero también con Hannah Arendt, combatir la banalidad del mal. Los seres humanos se comportan mal cuando no se sienten responsables de sus actos, pero también se comportan mal cuando pierden la actitud crítica, pero también se comportan mal cuando no tienen con sus seres humanos cercanos sino relaciones deshumanizantes y totalmente individualizantes. El tercero y último de los motivos, todos los informes de UNESCO sobre educación y cultura llaman la atención sobre él. Los seres humanos perdimos la imaginación y la creatividad. Si es difícil formar la voluntad, imagínense cómo es formar en seres creativos e imaginativos. Yo diría que parte de nuestro problema de no haber salido del más largo conflicto del hemisferio también a veces remite a una pérdida bastante prolongada de imaginación y creatividad. Y si ustedes tienen hijos, ¿a quién le entregarían el cultivo de la imaginación creadora? Yo no se lo entregaría ni a la filosofía, ni tampoco a la ciencia ni a la técnica. Necesitamos el arte, no tenemos otro camino. Las artes y las culturas, como voy a tratar un poco de mostrarlo, son escenarios privilegiados para ello. El propio Immanuel Kant, en ese texto de cuando tenía 80 años, cuando hace ese juicio de valor que ha marcado mis pasos, los dos descubrimientos más difíciles que el ser humano ha construido son la educación y la política, el arte y la ciencia del gobierno. Señalaría que si hay algo muy difícil es llegar a un fin último de la educación. Unos podrían decir el fin último es la inteligencia, otros la capacidad cognitiva, otros la sociedad del conocimiento, que cita tanto un candidato, no sabemos de quién se está inspirando, otros dirían la ecología, otros dirían de alguna manera. Pero si a mí, Immanuel Kant, a los 80 años, en 1804, me dijeran cuál es el fin último que yo le otorgara a la educación, oigan la bellísima sabiduría de la senectud: educar a los niños y los jóvenes para que reconozcan que este no es ni el mejor ni el único de los mundos posibles. Hay que inventar otros mundos posibles. El día que los seres humanos perdamos la capacidad de traspasar lo existente, el día que los seres humanos perdamos la función negativa del pensamiento, estamos en el peor de los mundos. En el año 2001 se derrumbaban las Torres Gemelas, no se sabe si programadamente, y los Estados Unidos de Norteamérica decretaban la guerra preventiva contra el terrorismo, uno de los inventos más sedientos de sangre, agresividad y odio, analizado bellísimamente por Derrida y Habermas en esa bellísima obra que se llama La filosofía en una época del terror. Pero los latinoamericanos tuvimos la imaginación creadora un año después de inventar algo que muestra todavía cierta capacidad creadora de América Latina. Otros mundos son posibles. Esa es la consigna del Foro Social Mundial. Esa es la consigna.
no solo estamos condenados a la guerra, a la muerte, las bombas y la destrucción, otros mundos son posibles. Cultivar la imaginación implica comprender los sentimientos, deseos, expectativas de otros seres humanos. La capacidad de sentir no solo empatía con los próximos, sino con los ajenos radicales, los absolutamente desconocidos. Yo no solo puedo tener empatía con el que conozco, sino tengo que tener la capacidad con las niñas y los niños que mueren en esta guerra absurda del otro más largo conflicto, el conflicto palestino. De imaginar cómo puede ser la experiencia del otro, no solo la mía desde una mirada autorreferencial, sino poder, como dirían ustedes, ponerse en los zapatos del otro de manera radical y no de manera completamente narcisista. Las artes y las culturas tienen una virtud que no tiene la ciencia y la filosofía, pero que sí tiene la literatura, sí tiene la historia, que yo creo que todos los estudiosos lo han señalado. No hay nada que promueva más la participación que el arte y la cultura. Una conferencia de filosofía o una conferencia sobre técnica o astronomía puede convocar a ciertas minorías activas, pero un concierto de rock, un concierto del Petronio Álvarez, un concierto de San Pacho, un concierto de las fiestas de Rosucio, etc., son el lenguaje de la comunicación común, porque mientras la ciencia y la filosofía crearon jergas, el arte aún habla el lenguaje de la gente del común. Segundo, no hay nada que promueva más la pregunta por las identidades que el arte y la cultura. Si yo estoy leyendo Don Quijote de la Mancha, o 100 años de soledad, o leyendo a Neruda o a Guillén, pues me cuestiona mi condición de latinoamericano. Pero si estoy leyendo a Kant o Fichte, no. Quiere decir que la segunda virtud es la cuestionamiento o problematización de las identidades. Y no hay nada, tercer rasgo, que cuide más lo diverso que la cultura y las artes. Las culturas y las artes siempre tienen apellido, no como la ciencia y la técnica o la filosofía. Filosofía, no tengo que poner apellido. Ciencia, pero yo hablo de cultura precolombina, de cultura mexicana, de cultura de fluvial, de cultura de los territorios. Exige contexto, exige diversidad, exige diferencia. 4, la que estamos aludiendo, creatividad. Si a alguien lo hubieran convocado a hablar lo que yo estoy hablando y fuera artista, le diría: deme 3 minutos. Y en un sketch, o en una obra, o en una tonada musical, o en un epigrama, les explicaría perfectamente la función de que un abogado sin literatura, un abogado sin sociología, un abogado sin teoría política es estéril, totalmente estéril. Los grandes abogados que yo he conocido y que han pasado un poco y han aportado algo a la historia de esta dulce y tremenda tierra colombiana, tenían amores más allá de su profesión. Y no quiero sino citar a 2 grandes de ello, Darío Echandía y Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz era un amante de 2 filosofías. La filosofía de Wittgenstein, que citó en su última conferencia antes de morirse, casi como si la muerte fuera casi la pedagogía de las últimas confesiones, donde en el gimnasio moderno Carlos Gaviria dio su conferencia, y cuando los estudiantes empezaron a preguntarle, cosa tan hermosa, le hizo 2 homenajes a 2 de sus maestros.
a Gerardo Molina como su profesor de Derecho y a su profesor de Geometría, que le enseñó el valor de la ética. Si nunca la han oído y tiene 300.000 visitas hoy por internet, entenderán un poco lo que afirmo, y es que un filósofo, abogado o un abogado que quiera no ser estéril, desértico, no solo amnesia, sino completamente, tiene que ser una formación mucho más integral. Darío Echandía nos legó 3 metáforas que hoy mantienen en vivo a Colombia. Esa bellísima metáfora que el profesor Francisco Gutiérrez decidió para su libro: la democracia colombiana es un orangután con sacoleva. Me dice, ¿qué estaba pensando Darío Echandía cuando hacía alusión a una de las definiciones más artísticas y hasta biocéntricas, diría uno hoy en filosofía contemporánea? Nuestra democracia es un orangután con sacoleva. ¿Qué estaba diciendo Darío Echandía, profesor de filosofía del derecho de muchas de nuestras generaciones anteriores en la Universidad Libre de Colombia? El poder, ¿para qué? Parecería, y la tercera en este momento se me olvida, pero es otra de las grandes metáforas de un abogado que ha aportado al proyecto de construcción de nación desde la relación entre filosofía y derecho. Y para terminar, solamente señalar... ¿Pueda volver a pescar de noche? Sí, algo así, ¿no? Se pueda volver a pescar. Cuando se pueda. Volver a pescar de noche. Y esa de Colombia es un país de cafés. Colombia es aún o es un país de cafés, algo que realmente daría para discusiones muy profundas. La enseñanza del derecho en Colombia y la medicina han tenido desde 1915 proyecto tras proyecto de reglamentación de sus currículums y pensum. Tal vez no ha existido una profesión que tenga más reglamentación en la historia de Colombia. ¿Qué diría Michel Foucault de eso? Cuando Michel Foucault se encontraba ese famoso texto de yo, Pierre Rivera, habiendo asesinado a mi madre, mi padre, mi hermano, hizo la historia del derecho penal a través de un testimonio autobiográfico de un homicida. De ahí nace vigilar y castigar la verdad y las formas jurídicas, etcétera, etcétera. De todas maneras, y es importante, con la resolución 2768 del 2003, a unos componentes básicos que muestran que no los excesos de juridificación resuelven los problemas complejos, sino unos componentes mínimos básicos donde no hay una camisa de fuerza, pero sí una cierta orientación en la enseñanza que me parece que son interesantes. Un primer componente, un área jurídica, está muy detallada, pero con bastante, digamos, apertura en el documento. Un área humanística, lógico que es humanidades a diferencia de filosofía, esos debates no podemos entrar. Tercero, un componente transversal lógico-conceptual. Y cuarto, prácticas profesionales. Solo para terminar, aludiría a 2 de las que hoy nos competen en esta conversación. Un componente transversal, orientado a la formación del estudiante en el análisis lógico-conceptual, en la interpretación constitucional y legal y en la argumentación jurídica. Si uno hiciera una lectura un poco filosófica, yo diría que hay 3 llamados importantes en los cuales hay que perseverar. El primero,
conceptos, conceptos. Kant, en la introducción a la crítica de la razón pura, lo dice con una sabiduría monumental. Intuiciones sin conceptos son ciegas, pero conceptos sin intuiciones son vacíos. Ese es el desafío de un buen profesional del derecho, y es que tenga conceptos fundados, claros. Los 7 o 10 modelos que uno conoce en su práctica jurídica. Cuando yo fui profesor en la Universidad de los Andes de Filosofía del Derecho, me tocó durante 5 años meterme a toda esa importantísima. Entre ellos leía a Luis Eduardo Nieto Arteta con bastante familiaridad, Héctor, que nos tocó leerlo en esa obra magistral, La interpretación de las normas jurídicas. Y 3, argumentación. Hay saberes fundamentales y hay modas. Y en ese sentido, el llamado de atención de la resolución es correcto. Conceptos centrales bien clarificados, bien fundados, el debate de la interpretación constitucional como un centro de nuestra actividad y argumentación. Ese es un eje transversal, dice el decreto, y el que hoy también nos compete. Oigan, ¿cómo se define el área humanística? El área humanística incluirá componentes que complementen la formación integral del jurista, tales como la filosofía del derecho, la sociología jurídica, la historia del derecho y la historia de las ideas políticas. Solo subrayaría: si uno desglosa interpretativamente esta orientación a fondo, formación integral siempre será, en alemán, Bildung, en griego, paideia. Nadie de nosotros es solo su cartón, su profesión o su especialidad. En cada uno de nosotros viven en pugna hermosa y vigilante diversos Sergios, diversos Héctors, diversos Yesid, Laura. No nos traicionemos, no nos traicionemos. 2, el jurista, no el abogado en su sentido de profesión, es alguien que sabe filosofía e historia. Y yo diría, un poco citando una bellísima frase bastante problemática hoy de Luis Althusser: así como Hegel descubrió el continente de la historia y ya nada se puede hacer sin historia, Marx, dice Althusser, lo colonizó, lo comprendió y descubrió las leyes de la historia. Sin historia, ¿quién puede hacer derecho romano? ¿Quién puede hacer derecho laboral? Cuando ustedes escuchaban, que nos tocó escucharlo, a Jaime Pardo Leal, su introducción al derecho penal era un homenaje a un mártir silencioso e invisible de la historia humana, Espartaco. Así como Marx en su tesis doctoral le hace un homenaje a Prometeo encadenado, el primer mártir del calendario filosófico. Una historia del derecho penal no puede no incluir al mártir contra toda forma de sujeción y esclavitud. Uno le regaló el fuego a los seres humanos, Prometeo. El otro entregó su vida contra toda forma de sujeción y esclavitud humana que hoy sigue siendo completamente importante. Pero un abogado o un jurista que no se mueva con cierto amor, pasión, familiaridad,
entre la sociología, la historia, la política y la filosofía, terminaría haciéndole un grave juego al neoliberalismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio Zubiri Samper por esa magistral intervención que ha hecho para darnos a entender la importancia de las humanidades en el derecho, en la educación superior, que era el tema que le hemos solicitado y que él lo hace con mucha claridad, con mucho dominio, puesto que ha trabajado en varias universidades como docente, como pedagogo, como que conoce la cultura general. Quería yo recordar una frase que hemos utilizado de un texto que salió en la Feria del Libro, Introducción a la Cátedra Republicana, que aparece ahí, que el problema no es saber, sino saber qué se puede hacer con lo que se sabe, y qué mejor que lo que hace el doctor Sergio, no solamente aquí, sino en sus viajes por todo el país, por otras partes del mundo, llevando el mensaje de las humanidades, pero con compromiso, con crítica, con posibilidad de lo que aquí se hace en la Cátedra Republicana, el buen ciudadano, amable, generoso, crítico, propositivo, deliberativo, ambientalista, respetuoso del Estado Social de Derecho y que pone lo público por encima de lo privado, y que pone lo general por encima de lo individual. Todo eso recorrió aquí el maestro. Lo único que se merece es decirle que muchas gracias, que esta es su casa y que lo recibamos siempre con un fuerte aplauso al doctor Sergio. El Departamento de Humanidades de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana le hace entrega de un librito que sacamos en la Feria del Libro para que nos haga sus críticas, profesor. Aquí está el paquetico, ahí lo puede echar, se llama Introducción a la Cátedra. Y de la Facultad de Derecho hay algunos detalles recordatorios de la Universidad Republicana, como mínimo reconocimiento, homenaje a un gran pedagogo colombiano. Muchísimas gracias a todos.